Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres excelentemente bien el día de hoy. Vamos a ver otra patología más. En este caso, seguimos con pediatría, porque acuérdate que pediatría es un mundo, pediatría es muy importante. En el UNAM 2020 fue sumamente importante. Si no te lo supiste, si no dominaste algunos temas, posiblemente no te fue como tú esperabas, o tal vez sí, no lo sé, puede ser. Pero en este caso, pues vamos a estar viendo una enfermedad que se llama enterocolitis necrosante o necrotizante, no sé de dónde lo leas, prácticamente es la misma cosa. Entonces, primero que nada, muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos en Apple, en Spotify, vernos en YouTube. Muchísimas gracias a los suscriptores que tenemos por ahí, por YouTube también. Y pues también tenemos el video, por si estás escuchando este podcast en alguna de las plataformas de tu gusto, pues también te invito a que también puedas ver el video a modo de pizarra que tenemos en YouTube. Entonces, vamos a empezar como tal por la definición. Hay que recordar que siempre es importante primero plantear la definición para empezar a saber de qué estamos hablando. Como tal, la enterocolitis necrotizante, que de ahora en adelante, que ya no te dije, vamos a estar abreviando en el video como SN para no escribir todo. Como tal, es una enfermedad inflamatoria intestinal que puede generar necrosis coagulativa. Entonces esto va a generar como tal una necrosis coagulativa, y esta necrosis va a ser muy importante porque obviamente va a estar poniendo en riesgo, vamos a hacer esto un poquito más pequeño, porque obviamente va a estar poniendo en riesgo la integridad del recién nacido, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta misma necrosis puede llevar a que posteriormente tengamos una perforación intestinal, y esta perforación pues obviamente puede generar una peritonitis, o que pues todo se disemine por medio del abdomen, causando esta peritonitis, y ya obviamente pues un proceso inflamatorio muy intenso en el recién nacido. ¿A qué nivel es más común la enterocolitis necrosante? Bueno, pues como tal, la enterocolitis necrosante es muy frecuente que se encuentre a nivel del ilion distal, y también o bien del colon proximal. Entonces, vamos a hacer aquí un dibujito bien rápido. Esto es el colon, muchísima imaginación. Entonces esto es el colon, y aquí lo tenemos representado, que va a estar afectando esta parte, ¿no? Ilion distal y colon proximal como tal. La prevención, obviamente, en este caso también es importante. La prevención es común esta enfermedad que se llega a presentar en prematuros. Principalmente, ¿en qué etapa? Prematuros que se encuentren en la segunda y tercera semana de vida. Es muy importante y es muy común en esta edad, en estos niños. Recuerda que ser prematuro es un factor de riesgo importante para el desarrollo de esta enfermedad. Y con base en esto nos tenemos que basar en la prevención. Si nosotros nos basamos en la prevención, la GPS marca que para prevenir esta enfermedad es importante el ayuno cuando se tienen algún síntoma gastrointestinal, principalmente, que se dé oportuna y adecuadamente la administración de líquidos, pero también mencionan que se ha evidenciado la administración de probióticos en menores de 32 semanas de gestación, o sea que sean prematuros obviamente. Y uno de los factores protectores, que es como tal el factor protector de absolutamente todas las enfermedades, es la lactancia de inmediato. Entonces ya sabemos que es en prematuros en la segunda o tercera semana de vida, y como tal se debe de considerar, o más bien la guía de práctica clínica lo considera como la patología digestiva más frecuente y grave en los neonatos. Es por eso que es importante pues su pronto diagnóstico, porque es de las enfermedades más frecuentes, la más frecuente y la más grave en neonatos.
específicamente hablando de sistema digestivo. Ahora, no excluye un recién nacido de término como tal, sobre todo si este recién nacido de término sufrió alguna lesión hipóxica. Entonces, si un bebé que es de término tiene una lesión hipóxica, también está en riesgo de poder desarrollar pues como tal la enterocolitis. Como tal, dentro de los factores de riesgo que tengo por aquí, dentro de los factores de riesgo a tomar, son muchísimos, te pone como 10 factores de riesgo la GPC, en donde vamos a mencionar en este caso, pues en primera instancia, obviamente en primera instancia vamos a tener la prematuridad. Y si nosotros tenemos como primera instancia la prematuridad, pues es obvio, ¿no? Después le sigue que tengamos un desarrollo, que la mamá tenga un desarrollo de corioamnionitis, o que la mamá pues le haya valido y que pues fume, ¿no? Entonces que tenga un desarrollo de tabaquismo, o bien que se presente sepsis como tal, sepsis materna o sepsis neonatal. También te mencionan que es importante que exista antecedente de catéter venoso que esté pues mal colocado, que también exista antecedentes de anemia severa o de 3 o más transfusiones. Eso es importante también. Ahora, en cuanto a la enterocolitis, tenemos una clasificación muy importante, porque también nos va a estar ayudando a orientar el tratamiento. Y dentro de esta clasificación es importante mencionar que es sumamente difícil de aprender, porque se va a dividir en 1, 2 y 3. Entonces, esta clasificación tan complicada para poder dividirla en 1, 2 y 3, el 1 va a ser en A, en A y en B, el 2 va a ser también en A y en B, y el 3, que es la más grave, por obvias razones, también se va a dividir en A y B. Obviamente cada una tiene sus características específicas, en donde te voy a describir rápidamente cada una de ellas. En donde la tipo 1A, el paciente se encuentra letárgico, hay sangre oculta en heces, y como tal no tenemos un signo radiográfico específico, simplemente se encuentra, por así decirlo, letárgico. Ahora, en cuanto a la B, aquí ya se va a poner más interesante el asunto, porque el niño ya va a estar presentando sangre rojo vivo por medio de las heces, pero la radiografía, pues todo fine, ¿no? Todo bien en la radiografía. Dentro de la 2A, se le va a ir sumando la sintomatología, ¿no? Le vamos a sumar la sintomatología de la 1A, de la 1B. En la 2A vamos a tener esto, más que en la radiografía vamos a tener dilatación de las asas como tal. Entonces aquí ya vamos a tener dilatación de asas, obviamente intestinales, y aquí ya te empiezan a dar el primer dato, que es a nivel radiográfico la neumatosis intestinal. En 2B obviamente se le suma todo lo que ya viene, y aquí ya aparece la trombocitopenia, y aparte de la trombocitopenia también ya aparece gas en la vena porta, o como tal pues la presencia de ascitis. La 3A es todo lo anterior más la 2B, en donde hay, obviamente aquí ya te marcan como ascitis definitiva, y la 3B es todo lo anterior que ya te dije, más algo bien importante, que es el neumoperitoneo. Entonces el neumoperitoneo en este caso es característico de enterocolitis necrotizante o necrosante, obviamente en el contexto de todo lo que ya te dije, ¿no? De los factores de riesgo, que sea un niño prematuro, que tenga distensión abdominal. Bueno, la clínica te lo voy a decir en un momento más. Entonces, ya sumándole a todo esto, pues ya con esta clasificación, el neumoperitoneo es lo que va a estar indicando como tal la perforación intestinal, y esto lo puedes evaluar por medio de una radiografía de abdomen, radiografía de tórax, que ahorita también te lo voy a mencionar en unos momentitos más. Como tal, la clínica es que se llegan a presentar como tal distensión abdominal de más de 2 centímetros, es como tal lo marca la GPC. Obviamente va a ser una patología muy dolorosa, vamos a tener también vómitos, bueno, nosotros no, el niño va a tener vómitos,
y también va a haber la presencia de apneas. Obviamente pues sangrado, como ya te lo mencioné anteriormente, ¿no? Y posterior a esto, una vez desglosada la clínica, el diagnóstico es bien importante saber cuál va a ser el inicial y cuál va a ser el más específico. Así lo marca GPC, así lo preguntan en el ENAR. No me creas a mí, de verdad. Ve y búscalo en muchos lados. ¿Cuál es el diagnóstico inicial de enterocolitis necrosante? Pues bien fácil, una radiografía simple de abdomen. Con esto prácticamente pues se puede decidir si se tiene la enfermedad o no, y es de inicio. Y esta radiografía se menciona que deben de ser seriadas cada 6 horas. Y el diagnóstico específico mencionan que el ultrasonido simple de abdomen, obviamente, tiene una especificidad del 90%. Entonces, como tal, esto lo podemos considerar como un diagnóstico pues definitivo, por así decirlo. Ahora, en cuanto al tratamiento, bueno, pues el tratamiento va a estar dependiendo, como te decía, de la escala antes mencionada, que creo que no te dije el nombre. La escala antes mencionada, que ya vimos específicamente, es la escala de Bell. Entonces, la escala de Bell, que la puedes asociar también ahí con una campanita, en donde ya tenemos esta escalita también en Instagram. Hay un dibujito muy padre de la doctora Beira, que lo puedes estar checando. Y como tal, el tratamiento de inicio va a depender de esta escala, de la clasificación de Bell o de la escala de Bell, y del estado hemodinámico del recién nacido. Entonces, si nosotros tenemos un estado hemodinámico estable o más o menos, o que el niño de plano llega estuporoso, que llega prácticamente en coma, pues debemos de hacer por obvias razones, según a esta escala, lo que nos corresponde. Entonces, en el caso de que se presente, recuerda que es 1, 2 y 3, y cada uno se divide en A y B, en donde la 3 la vamos a dividir en 3A y 3B. Entonces, ¿qué está indicado en esta cuestión? En la 1A, pues está indicado que se realice obviamente ayuno y antibióticos. El esquema de antibiótico debe de ser recomendado por 3 días. El ayuno también es importante si tenemos una escala de Bell de 2, y también vamos a tener antibióticos, vamos a estar dando antibióticos en este caso ya un poquito más extendidos por 14 días. Ahora, ya cuando estamos hablando de la escala 3, 3A y 3B, obviamente ya va a estar comprometido el estado hemodinámico del paciente. En este caso ya se van a considerar la resucitación con un esquema de líquidos, y obviamente la asistencia respiratoria, que es principalmente eso. En primera instancia es la asistencia respiratoria, siempre recuerda las guías: ACLS, ATLS, BLS, el PALS. Y en la 3B pues se considera como tal que lo debes de estabilizar primero. Si te lo llegan a preguntar y ves que un niño tiene neumoperitoneo y te dicen ¿qué es lo primero que debo de hacer? Bueno, primero lo debes de estabilizar hemodinámicamente, y posterior a esto obviamente el niño ya requiere cirugía como tal, un manejo pues por el cirujano pediatra. Dentro del antibiótico que maneja la GPC, que es el antibiótico empírico, mencionan que el de mejor efectividad es el antibiótico como tal, es el metronidazol. Entonces el metronidazol es el antibiótico que tiene mejor efectividad en cuanto a tratamiento empírico en esta enfermedad. Y ya por último, pues obviamente te dicen que el dolor, ¿no? El dolor es muy importante en esta enfermedad, en donde vamos a tener un manejo del dolor como tal. Pues la GPC maneja que con morfina, pero pues eso ya no es directamente algo que le atañe al médico general. Sin embargo, lo debes de saber, eso ya lo maneja un especialista, o como tal ya alguien más especializado en la etapa de dolor. Por ejemplo, un anestesiólogo. También te mencionan que que debes de utilizar fentanil. Obviamente pues esto ya es como previo a la cirugía, pero eso es lo que debes de conocer como tal, tú como un médico general sustentante que sabe muchísimo, que va a aplicar el ENARM. Entonces
sería todo por mi parte en esta ocasión. Te agradezco muchísimo el tiempo que me diste, la oportunidad de estar escuchando este podcast y este video podcast también. Te lo agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho por favor y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós.